What is a human being? ¿Qué es el ser humano? To review what we've just done. Para repasar lo que acabamos de hacer. A human being is an integrated creature of God, Un ser humano es una criatura integrada de Dios, a living soul created in God's image, una alma viviente creada a la imagen de Dios, and called to live as a ruler llamada a vivir como gobernante and as a priest y como sacerdote in God's good creation. en la buena creación de Dios. You can summarize all of this quite quickly, Puede actually, resumir todo esto muy rápido, de hecho, although it will take all of us the rest of our lives to work out the implications of it all. aunque nos va a llevar a todos nosotros el resto de la vida a poder trabajar las implicaciones de esto. Because the implications as to how we regard other creatures, for example, Porque las implicaciones de cómo nos dirigimos a las otras criaturas, por ejemplo, not only how we regard ourselves, no solamente cómo nos tenemos nosotros a nosotros mismos, how we understand the world in which we live, cómo es que entendemos el mundo donde vivimos, what this leads us to do and to not to do. lo que esto nos lleva a hacer y a no hacer. The implications are massive. Las implicaciones son masivas And we will be exploring some of the more important ones y que vamos a estar explorando algunas de las más importantes tomorrow. mañana. But we have a little bit more work to do this evening before we get to that point. Pero tenemos un poquito más de trabajo que hacer esta noche antes de llegar a eso. We need to speak first about our human nature as male or female, Tenemos que hablar primero que nada de nuestra naturaleza humana como hombre o mujer, and secondly about being fallen but also saved and hopeful. pero también de que somos caídos, pero salvados y esperanzados. Once again, asking the question, Una vez más haciendo la pregunta, what is the best way of understanding Scripture, ¿cuál es la mejor manera de entender la Escritura? not just at the level of detail, but overall? No solamente al nivel del detalle, sino en general. What's the best way, perhaps even the safest way of saying things ¿Cuál es la mejor manera, quizá la manera más segura de decir las cosas so that we don't accidentally make mistakes? para no hacer errores accidentalmente? So first of all, this business of male or female. Así que primero que nada, este asunto de varón o hembra. The first point I want to make here El primer punto que quiero hacer aquí is that the book of Genesis says es que el libro de Génesis dice we are created as image bearers of God, que somos creados como los portadores de la imagen de Dios, not for individual existence, no para la existencia individual, but for community existence. sino para la existencia comunitaria. Before we even get to issues of sex and gender as such, Antes que nos metamos en cuestiones de sexo y género y todo eso, there's an immensely important emphasis on community hay un énfasis muy importante acerca de comunidad as intrinsic to humanness. como intrínseco con la humanidad. You remember what Genesis 2 says about that? Recuerden lo que Génesis 2 dice acerca de eso. It was not good that the man was alone. No era bueno que el hombre estuviera solo. Everything else was good. Todo lo demás era bueno. Genesis 1, Génesis 1. it was good, it was good, it was good, it was very good. Y fue bueno, y fue bueno, y fue bueno. Todo fue muy bueno. Genesis 2, there's one thing that's still not good: Génesis 2 hay una cosa que todavía no es buena. isolation, El aislamiento. which is a very important thing to say Lo cual es algo muy importante que debemos decir. in our increasingly individualistic civilization, En una civilización intrínsecamente individualista, and with all the consequential social problems that we encounter. con todos los problemas sociales consecuentes, Because what we're dealing with at the moment in many parts of global culture porque lo que estamos viviendo en muchas partes de la cultura global is a kind of evolution of the idea of image bearing es un tipo de evolución del portar la imagen, that is not just about a very high view of the human being in general, que no es un punto de vista muy exaltado acerca del ser humano en general, but I myself having a very high opinion of myself, que yo mismo tengo una alta opinión de mí mismo, what I call narcissistic individualism. lo que le llamo el individualismo narcisista. It's great. You can't throw him off. Everything you Yo throw no at lo him. puedo sacar de... Very, very good. Muy bien. I keep looking over to see whether he's going to Y be volteo y okay. lo veo a ver He's qué good. dice, pero... So, Genesis 2, to be human is to be in community. Así que Génesis 2, ser humano es estar en comunidad. And that's not surprising Y eso no es sorprendente, because God lives in community in the Holy Trinity. porque Dios vive en comunidad en la Santa Trinidad.
So to be made in the image of God is surely to be made in community. Así que ser hecho en la imagen de Dios es ciertamente ser hecho en comunidad. And that's what we find. Y eso es lo que encontramos. Community in general La comunidad en general and the family in particular. y la familia en particular. At the heart of the institution of the family, says Genesis, El corazón de la institución de la familia, dice Génesis, stand a man and a woman, está el hombre y la mujer, a binary distinction within the class of image bearers. una distinción binaria entre los portadores de la imagen. There are two kinds of image bearers. Hay dos tipos de portadores de imagen. The text is well known and we've read it already. El texto es bien conocido y ya lo leímos. The point about these two types of image bearer El punto de estos dos tipos de portadores de imagen is that they are both like God, es que los dos son como Dios, but in a binary way. pero de una manera binaria. And this means Y esto significa that they are substantially like each other que son sustancialmente uno como el otro in ways that neither one is like the other creatures. en maneras que ninguno otro es como las otras criaturas. It's not just society in general that Genesis is teaching us about. No es la sociedad en general que Génesis nos está enseñando aquí. It's not other kinds of society. No es otros tipos de sociedad. Genesis 2 says it was not good for the first human to be alone. Génesis 2 nos dice que no era bueno que el primer humano estuviera solo. But do you remember that the problem of being alone Pero recuerdas que el problema de estar solo could not be solved by way of animal society in general? no podría ser resuelto por sociedad, por animales, otros o sociedad en general. You may remember that very, very striking picture in Genesis 2, Pueden acordarse de esa imagen bien sobrecogedora en Génesis 2, where the non-human animate beings donde los seres animados no humanos are considered son considerados to see whether any of them might be a suitable partner. y que son vistos para ver si alguno de ellos es un compañero correcto. And that experiment results in failure. Y ese experimento resulta en una falla. Even though these other creatures are like humans, Aunque estas otras criaturas son como los humanos, even though they are all created by the same creator God, aunque todos son creados por el mismo creador Dios, the problem in Genesis 2 is el problema de Génesis 2 es none of these other creatures is sufficiently like the first human, ninguna de estas otras criaturas es suficientemente parecida al primer humano, because these are not personal creatures. porque estas no son criaturas personales. And so the very special place Así que el lugar especial of human beings in the cosmos de los seres humanos en el cosmos is underlined in Genesis 2. está puesto de base en Génesis 2. So this examination of creation, Así que esta examinación de la creación, once it's completed, una vez ya completada, we read that God turns aside from animal creation leemos que Dios voltea o deja la creación animal and uses the raw human material at his disposal y usa el material humano que tiene disponible to create two finally fully formed human beings. para crear y finalmente completar a los seres humanos. The birds and the animals have already found their own places in the cosmos. Los otros animales y aves ya han encontrado sus propios lugares en el cosmos, They have their own communities. tienen sus propias comunidades. And now, as a result of what happens in Genesis 2, Y ahora, como resultado de lo que sucede en Génesis 2, human beings have the right sort of community. los seres humanos ya tienen su tipo correcto de comunidad. One of the ways that Genesis 2 speaks about this Una de las maneras en la que Génesis 2 habla de esto is that everyone in this process gets properly named. es que todos en este proceso reciben un nombre correcto, propio. Everything is now good, not just most things. Todo ya está bien, no solamente casi todo. And the image bearers can now get on Y ahora los portadores de la imagen pueden seguir adelante with their joint task of ruling and subduing, con su tarea conjunta de gobernar y de someter. as both of them, as kings and priests, get on with the job.
así como ambos de ellos siguen adelante con su trabajo como reyes y sacerdotes. Because only now together Porque solamente ahora juntos are they properly equipped for the están task. apropiadamente equipados para la tarea. Apparently, that was not true beforehand. Aparentemente eso no era correcto anteriormente. Beforehand, we read the first human creature still needed help. That's the word that's used. Anteriormente leímos que la primera criatura necesitaba ayuda, así es como lo leemos. We mustn't misunderstand this word. No debemos malentender esta palabra. This is a word most often used in the Old Testament Esa es una palabra que se utiliza principalmente en el Antiguo Testamento to refer to the divine help that we need as human beings. para referirse a la ayuda divina que necesitamos como seres humanos. So this suggests a deep insufficiency in the first human Así que creature. esto sugiere una profunda insuficiencia en el primer ser humano. In other words, it's not recruiting someone to be a help in the way that a slave might be recruited to be a help. O sea que esto se habla de un tipo de ayuda, pero no del tipo de ayuda que daría un esclavo reclutado para esto. That's also a mistake we've made in Christian history. Esto también es un error que se comete en la historia cristiana. The point is, the first human cannot do the job alone. El punto es que el primer humano no puede hacer el trabajo solo. The human vocation in the cosmos La vocación humana en el cosmos can only be fulfilled puede solo ser cumplida by this combination of image bearers. por esta combinación de portadores de imagen. So the first point is they are substantially like each other. El primer punto es que son sustancialmente parecidos el uno al otro. Both of them created in the divine image, Ambos creados en la imagen divina, both of them with equal status as to their being before God. ambos con un estatus igual de seres delante de Dios. So they are like each other, Así que son como el otro, uno como el otro, but they are also significantly unlike each other. pero también son significativamente diferentes uno del otro. That's part of the equation here. Es parte de la ecuación aquí. I just realized that before we get there, I have another slide to show you, Me acabo de dar cuenta que antes de que lleguemos ahí tengo otra imagen que mostrar, which kind of doesn't move in the same direction as the Sistine Chapel. que no se mueve en la misma dirección como la Capilla Sistina. So here we have a picture of God creating Adam, of course. Así que aquí tenemos una imagen de Dios creando a Adán, por supuesto. This other one is more about our human relationship with other creatures. Esta otra es acerca de nuestra relación humana con otras criaturas. Your cat may well be your best friend, Tu gato podrá ser tu mejor amigo, but if that's really true, pero si eso es realmente verdad, you really need to join a church. necesitas unirte a una iglesia. Because we are made for human community fundamentally. Porque estamos hechos para la comunidad humana And then fundamentalmente. we are called to have righteous relationships with other creatures. Y luego somos entonces llamados a tener relaciones correctas con otras criaturas. I do not wish to cause offense to cat owners. Y no quiero ofender a los propietarios de gatos, dueños de gatos. I made this mistake last week Hice este error la semana pasada when I did what you should never do, cuando hice lo que nunca debes hacer. which is to leave your script to make a joke. Es de que dejar que tu script, tu libreto haga una broma. And this joke related to cats, Y esta broma tenía que ver con gatos and I'm not going to repeat it y no la voy a repetir because I got into a lot of trouble. porque no me quiero meter en otro problema. So, I like cats. Entonces, me gustan los gatos. The point is, from a Genesis perspective, a cat is not a human being. El punto es que desde una perspectiva bíblica, un gato no es un ser humano. That's all I'm going to say. Es todo lo que voy a decir. So, like Así que- each other, Sorry. like each other, Como uno y otro, but also unlike each other. uno como el otro, pero también diferente del uno al And otro. there's a very interesting little word in Genesis chapter 2. Y hay una palabra muy interesante en Génesis capítulo 2. It is almost untranslatable. Casi es no traducible. It's a Hebrew word Es una palabra hebrea. represented in this translation by the word suitable, a helper suitable for him. Representada en esta imagen en este verso por la palabra idónea, una ayuda idónea. But the word suitable here is not really able to express this Hebrew word. Pero la palabra idónea aquí no es capaz de expresar esta palabra hebrea. This Hebrew word is something like opposite. Esta palabra hebrea es como frente, como opuesta. You feel as if the O author de is frente a.
inventing a word, Gente, es como que si el autor está inventando una palabra, try to capture this like and unlike. como tratando de capturar esta similitud y diferencia. And some other people have suggested paraphrasing this Y algunas personas han sugerido, parafraseando esto, as a helper boldly in front of him, como una ayuda con audacia delante de él, or valientemente, in English idiom, in his face. o una frase en inglés, en su cara, o sea, de frente. Most likely that doesn't work in Spanish. Que Most eso of these probablemente idioms no don't. significa mucho en español. So, like and unlike. Así que similar y diferente. Now, how exactly are male and female different? Exactamente como son el hombre y la mujer diferentes. Of course, biology is part of the answer to that. Por supuesto, la biología es parte de la respuesta a esto. We are different biologically, Somos diferentes biológicamente and of course, that contributes to our ability to fulfill our God given vocation. y por supuesto eso nos da la habilidad de cumplir la vocación dada por Dios. Because we are called not only to rule and subdue, Porque estamos llamados no solamente a gobernar y someter, but to be fruitful and multiply and sino a fill the ser earth. fructíferos y multiplicarnos en toda la tierra. So, in that way, also, the binary nature of image bearing is crucially important to the vocation. Así que también de esta manera la cuestión binaria de los portadores de imágenes son esenciales para la vocación. In that area, as in others, men and women must cooperate in bringing in the kingdom of God. Y de esa manera el hombre y la mujer deben cooperar a hacer que venga el reino de Dios. So biology is certainly part of it. Así que la biología ciertamente es parte de ello. And of course, individual men and women are also different from each other in ways that go beyond mere biology. Y por supuesto, hombres y mujeres son también diferentes de maneras que van allá, mucho más allá de la simple biología. It's in this family zone Es en esta zona familiar, created in Genesis 2 when a man and a woman leave their families to begin a new community. creada en Génesis 2, cuando el hombre y la mujer dejan sus familias para crear una nueva comunidad. It's within this zone Es dentro de esta zona that sexual activity finds its rightful place in human society. que la actividad sexual encuentra su lugar correcto dentro de la sociedad. Sexual intimacy La intimidad sexual is designed for a marriage relationship está diseñada para una relación de matrimonio between a man and a woman entre un hombre y una mujer, tasked by God with being fruitful and multiplying. que es la tarea que Dios le puso de ser fructíferos y multiplicarse. It's very important to be clear about why the church teaches what it teaches. Es bien importante ser claro porque la iglesia enseña lo que enseña. It's not arbitrary. No es arbitrario, It's not because we don't like other people, no es porque no nos guste otras personas, not because we hate sex. no es porque odiemos el sexo, There's not any of those no es things. ninguna de esas cosas. The fact of the matter is that our own story tells us El hecho es que nuestra propia historia nos dice what sex is for. para qué es el sexo. Again, you can describe the biology of sex, Una vez más puedes describir la biología del sexo, but what is the significance of it? pero ¿cuál es el significado de What ello? does it mean? ¿Qué significa? Well, biology can get you some distance, La biología te puede llevar hasta cierto punto, although apparently increasingly people don't care very much about biology in this area. pero aparentemente a la gente ya no le importa mucho la biología en esta área. But the point is that biblical faith Pero el punto es que la fe bíblica stands against sexual activity outside of the marriage relationship, se pone en contra de la actividad sexual fuera de la relación de matrimonio, not because the Bible has a problem with sex, no porque la Biblia tenga un problema con el sexo, but because the question of purpose is at the center of the thing. sino porque la cuestión o la pregunta del propósito está en el centro de esto. And the New Testament teaches exactly the same. Y el Nuevo Testamento enseña exactamente lo mismo. In fact, as you well know, the Genesis union of male and female in marriage De hecho, como puede usted ver, la unión de Génesis de matrimonio de hombre y mujer is compared explicitly in Paul's letter to the Ephesians, es comparada explícitamente en la carta de Pablo a los Efesios, compared to Christ's relationship with the church. comparada con la relación de Cristo con la iglesia. Such a human marriage Tal matrimonio humano, mirroring Christ's marriage to the church siendo imagen del matrimonio de Cristo con la iglesia. is a covenantal bond that must not be violated. Es un lazo de pacto que no debe ser violado. And so the Apostle Paul, again, in writing to the Christians in Corinth,
Y una vez más, el apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Corinto, urges them les pide, les invita to righteous behavior in these areas o comportamiento justo, recto en estas áreas, and expresses horror y expresa orden, that people might behave differently from that. y que la gente puede comportarse diferente de esa manera. You may remember that our Lord himself Podría recordar que el Señor, nuestro mismo Señor, said to man le dijo al hombre that even thinking sexually about a woman that you're not married to is a problem, que aún pensar sexualmente con una mujer con la que no estás casado es un problema, because it's the first step to wrong action. porque es el primer paso a una acción incorrecta. It's for these positive reasons, Es por estas razones positivas, because the Bible has a very coherent and well-ordered view of what all of this stuff is for, porque la Biblia tiene un punto de vista bien coherente de que para qué son todas estas cosas, that the Bible is then against certain things. que la Biblia está entonces en contra de ciertas otras cosas. This is incredibly important when we're talking to our young people. Esto es increíblemente importante cuando estamos hablando con personas jóvenes. It has sometimes been the case Ha sido el caso a veces that what our teenagers hear from the adults que lo que los adolescentes escuchan de los adultos is simply a list of things that are wrong, es simplemente que una lista de cosas que están mal, things that they badly want to do, cosas que ellos quieren hacer con mucho but they're deseo, wrong, que están mal, but they never really get a reason as to why that would be. pero nunca reciben realmente una razón por la cual sea. There's no positive vision presented No hay una visión positiva that presentada is so compelling y es tan atractivo that it explains the prohibitions. que explica la prohibición. You don't do that stuff because this stuff over here is fantastic. No vas a hacer esto porque estas otras cosas son That fantásticas. kind of thing. Ese tipo de cosas. So it's very important that we get this right. Así que es bien importante que tengamos esto correctamente. Sound doctrine is about what we do, not just what we think. La doctrina correcta, sana, es lo que hacemos, no solamente lo que pensamos. And that's true in this area as in any other. Y esto también es cierto en esta área como en cualquier otra. Scripture is very clear, I think, on these issues. La escritura es muy clara en estos asuntos, creo. The church has traditionally been pretty clear on them, La iglesia ha sido tradicionalmente muy clara con ellas, with spectacular mistakes along the way as well. con errores espectaculares en el camino también, por supuesto. Cultures based on Christian faith have until relatively recently been pretty clear. Can you repeat that again? Cultures based on Christian faith up until Las quite culturas recently basadas en la fe cristiana hasta recientemente have also been pretty han clear. sido bien claras en esto. But of course, as we've been talking about already today, Pero por supuesto, como hemos estado hablando este día, as people depart from Christian faith, mientras la gente se aleja de la fe cristiana, they lose any coherent idea of the positive vision, pierden cualquier idea coherente de la visión and positiva. all sorts of things are then up for discussion and Y debate. todo el tipo de cosas entonces están dispuestas para ser discutibles y debatibles, Including whether sex has anything to do with biology at all, incluyendo si el sexo tiene que ver algo con la biología, para nada, which is where we've got to. que es a donde hemos llegado. Okay, so that was point number 5. Así que este es el punto número 5. To be a human being biblically Ser un ser humano bíblicamente is to be a person in community, es ser una persona en comunidad, generally, generalmente, and in these areas of life that involve sexual expression. y en las áreas de la vida que incluyen la expresión sexual. And that brings us to the final heading for this evening. Y eso nos lleva al encabezado final para esta tarde, Although don't get too excited, pero no se emocionen mucho, because my conclusion is very long. porque mi conclusión es muy larga. My comments in that section there, Mis comentarios en esta sección ahí, essentially about contemporary image bearers esencialmente como portadores de la imagen contemporáneos, abandoning the created order of things, abandonando el orden creado de las cosas, bring me very, very naturally to this final heading. nos traen muy naturalmente a este último encabezado. And in the first instance, to this idea of being fallen. Y en primera instancia a esta idea de ser caídos. The scripture teaches us Así que la escritura nos enseña that evil has entered God's good world. que el mal ha entrado en el buen mundo de Dios. In fact, it entered it almost at the beginning. De hecho, entró casi al mero principio.
And the doorway Y la puerta was, first of all, personal but non-human creatures. fue primero personal, pero no criaturas humanas. So the figure of the serpent Con la figura de la serpiente, seems to be a symbol for Satan and all of that. que parece ser un símbolo de Satán y todo eso. On the human side, Del lado humano, the weakness that the serpent exploits la debilidad que la serpiente explota is human doubt about the goodness of God. es la duda humana sobre la bondad de Dios. The serpent in Genesis 3 La serpiente en Génesis 3 raises the question, hace la pregunta, is God really for us after all? ¿realmente está Dios de nuestro lado? Pues después de todo, Is the Creator really good? ¿es el Creador realmente bueno? Is He for us Él está para nosotros o por nosotros when He gives us commandments that appear to be very restrictive? cuando nos da mandamientos que aparentan ser muy restringidos. And the human temptation is to answer no. Y la tentación humana es responder no. Having thought about it, I don't think God is for us. Habiendo pensado en esto, creo que Dios no está por nosotros. A That's favor de what nosotros. happens in Genesis 3. Eso es lo que sucede en Génesis 3. They adopt a suspicious attitude toward God. Adoptan una actitud sospechosa hacia Dios. Although they are image bearers in many ways like God, Aunque son portadores de la imagen de muchas maneras como Dios, they choose not to resist the temptation escogen no resistir la tentación to move beyond being image bearers of God para moverse más allá de ser portadores de la imagen de Dios and becoming gods y themselves. hacerse dioses ellos mismos. Autonomous, godlike beings, Seres como dioses autónomos, making up their own minds about how to live, haciendo sus propias ideas de cómo deben vivir, becoming wise adults, haciéndose adultos sabios, possessing the knowledge of good and evil poseyendo el conocimiento del bien y del mal, well before they are ready for that wisdom. mucho antes de que estén listos para ese conocimiento. The picture is very much of a child wanting to grow up too quickly, La imagen es la de un niño queriendo crecer muy rápidamente, which very often in our experience doesn't work out too well. lo que muy a menudo en nuestra experiencia no funciona muy bien. In Genesis 3, it certainly doesn't work out too well En either. Génesis también, en Génesis 3 tampoco funciona muy bien. So they're not content with being image bearers of God. Así que no son contentos con ser portadores de la imagen de They Dios. want to be gods. Quieren ser dioses. And in biblical thinking, this skepticism about the goodness of God Y en pensamiento bíblico, este escepticismo acerca de la bondad de Dios brings with it idolatry, trae consigo idolatría, the worship of created things as gods. la adoración de cosas creadas como dioses. Not just this human created thing, No solamente esta cosa humana creada, but all sorts of other creatures as well. sino todo otro tipo de cosas creadas también. The Bible says that this idolatry La Biblia dice que esta idolatría marks every aspect of human existence now, marca cada aspecto de la existencia humana ahora, socially, economically, politically, personally. socialmente, económicamente y hasta personalmente. The heart of it El corazón de ello is the worship of the self, as we've just been es saying. la adoración de sí mismo, como ya dijimos. On this very nice diagram, as I found, En este muy buen diagrama que encontré, the one thing I don't like about it is lo que no me gusta de esto es that it puts worship of yourself on the cow's back. que pone a adorarte a ti mismo en la parte trasera de la vaca. It should be at the cow's heart, Debe estar en el corazón de la vaca, because worship of the self is the heart of the problem. porque la adoración del sí mismo es el corazón del problema. And the point is that we look inside for divinity. Y el punto es que volteamos hacia adentro para buscar la divinidad. We cannot satisfy our own need for divinity. No podemos satisfacer nuestra propia necesidad de divinidad. And so we start looking at other creatures of God to see if we can find it Así que there. empezamos a voltear a ver otras criaturas de Dios para ver si podemos encontrarla ahí. And before you know it, you have people investing all kinds of aspects of creation as if they were divine. Y después de que, y ya para cuando te das cuenta, tienes personas que están invistiendo a todos los aspectos de la otra creación como Dios. Interestingly, we often refer to this kind of move away from God Interesantemente nos referimos a menudo a esta forma de alejarte de Dios in terms of our society becoming more secular. en términos de nuestra sociedad, haciéndose más secular. The Bible doesn't do that. La Biblia no hace eso.
The Bible says that when you depart from the living God, La Biblia dice que cuando te apartas del Dios viviente, you don't become a secularist, no te haces un secular, you become a polytheist. te haces un politeísta. And that, I think, is a very accurate description. Yo creo que eso es una descripción muy exacta, Because even people who say they are secular, porque aunque aún las personas que dicen que son seculares, so far as I can see, en cuanto a lo que yo puedo ver, plenty of things that they worship. muchas cosas son las que ellos adoran. They're polytheists, not atheists. Son politeístas, no ateos. Not capable of, we're not capable as image bearers of being genuine atheists, No somos capaces como portadores de la imagen de ser un ateo correcto, precisely because we are made in the image of God precisamente porque somos hechos en la imagen de Dios and we are built for worship. y fuimos hechos para la adoración. So we will worship. Así que adoraremos. The only question is, what will we La worship? pregunta es, ¿qué adoraremos? And it can be any number of things that people attribute ultimate significance to. Y puede ser muchas cosas que la gente le pone un significado importante, Including ridiculous things like sports teams, for incluyendo example. cosas ridículas como equipos de deporte. The Bible says that the consequences of idolatry are extremely serious. La Biblia dice que las consecuencias de la idolatría son extremadamente serias. They lead centrally to relational breakdowns, Esto lleva a rompimientos de relaciones, a breakdown in the relationship between God and us, un rompimiento de la relación entre Dios y nosotros, a breakdown between ourselves and ourselves, human beings, un rompimiento entre nosotros y nosotros como seres humanos, and the breakdown of our relationship with the rest of creation. y el rompimiento de nuestra relación con el resto de la creación. If you think of the good creation as functional relationships in these areas, Así que si piensas en la creación como relaciones funcionales en estas áreas, the fall disrupts all of that. la caída desbarata o estorba todo eso. And Genesis 3 powerfully communicates these disruptions. Génesis 3 poderosamente expresa o comunica estas destrucciones. You may remember there's even some quasi-amusing shifting of blame going on. Y puedes darte cuenta que existe algo así casi como andar echando la culpa a unas cosas u otras. So who's responsible for this, God says? ¿Quién tiene la culpa de este proceso? Well, actually, it was the woman that you gave me, God. De hecho, fue la mujer que tú me diste, Dios. That's what he says. It's outrageous, right? Es lo que le dices, es como It's the woman that you gave me, oh God. alarmante, así como una locura, la mujer que tú me diste. And the woman says, no, it wasn't me, it was the serpent. Y la mujer dice, no, fue yo, fue la serpiente. And of course, the serpent's got nowhere to go because there's no one else to blame. But Y por supuesto, la serpiente ya no tiene más dónde ir porque ya no hay nadie a quien echar la culpa. so it's a very, very serious matter. Así que es un asunto muy, muy serio. And out of this come long lists of all human problems and sins, Y de todo esto sale una larga lista de problemas humanos y de pecados. of the kind that we have in Romans chapter 1, for example. Del tipo que tenemos en Romanos capítulo 1, por ejemplo. This is the world that we know all too well. Este es el mundo que conocemos muy bien. And there's no ends to it, apparently. Y no hay final para esto, aparentemente. So we recognize the truthfulness of this analysis of our situation. Así que reconocemos la verdad de este análisis de nuestra situación. This is actually not one of those areas which other people can't see. Este no es una de esas áreas que las otras personas no pueden ver. If you were to read out Romans chapter 1 to people, they would very likely say, you're right, that is a good description of the world. Si le leyeras Romanos 1 a las personas, van a decir, tienes razón, es una muy buena descripción del mundo. Recognizably true. Es algo reconociblemente verdadero. Well, what's to be done about all of that? Bien, ¿qué se tiene que hacer acerca de todo esto? If to be human now is to be fallen, Si ser humano ahora es ser caído, what needs to happen next? ¿qué necesita suceder entonces? Well, obviously we need to be saved. Obviamente necesitamos ser salvos. And the entire story of Scripture is the story of God's saving activity. Toda la historia de la Escritura es de la historia de la actividad salvadora de Dios. Not just the saving of human beings, by the way, No solamente salvar a los seres humanos a propósito, but as you might expect, the saving of the entirety of the cosmos. pero como es esperado, la salvación de toda la totalidad del cosmos. These are all God's creatures that God cares about. Todas estas son criaturas de Dios que Dios se preocupa por ellas. And I'll come back to this point in a moment Voy a regresar a este punto en un momento. when we talk about what our hope is.
cuando hablemos de cuál es nuestra esperanza. The narrative of salvation begins with Abraham and his family, Pero la salvación empieza con Abraham y su familia, goes on down through Moses and down to David, pasa por Moisés y hasta David, and beyond that to the descendants of David, y más allá a los descendientes de David, and then to one son of David, y luego a un hijo de David, Jesus of Nazareth, Jesús de Nazaret, crucified by the Romans. crucificado por los romanos. Nevertheless, Jesus rises from the dead. Sin embargo, Cristo se levanta de los muertos. You will notice that the tomb is empty, Te darás cuenta que esa tumba está vacía, no body. no quedó un cuerpo, Christ is bodily risen from the dead, se levanta corporalmente de entre los muertos, and thereby the kingdom of the world becomes the kingdom of our Lord and his Christ, Y por and lo- he shall reign forever and ever. y por lo tanto el reino de este mundo se convierte en el reino de nuestro Salvador Cristo y va a reinar por siempre y para siempre. Yeah. Sí. It's because of this saving action Es por esta acción salvadora in his own future en su propio futuro that Jesus is already able in his ministry que Jesús ya puede en su ministerio to say controversially decir to controversialmente the paralyzed man, al hombre paralizado: take heart, my son, your sins are forgiven right now. anímate, mi hijo, tus pecados son perdonados. So it's true that human beings are fallen, Es cierto que los seres humanos son caídos, but God is in the business of saving what is fallen. pero Dios está en el negocio de salvar lo que está caído. And that includes non-human creation, as I said. Y eso incluye la creación no humana, como dije. Remember what Paul writes in Romans, Recuerden lo que Pablo escribe en Romanos, that creation in general que la creación en general waits with eager longing espera con ansias for the revealing of the sons of God. la revelación de los hijos de Dios. Now, I wonder if you've ever thought, Me pregunto si alguna vez pensaste, why does creation have to wait ¿por qué tiene que esperar la creación for the revealing of the sons of God? la revelación de los hijos de Dios? But what we've been doing together here makes it quite clear. Pero lo que hemos estado haciendo aquí juntos lo deja bien claro. It's only when the image bearers are saved, Es solamente cuando los portadores de la imagen son salvos, experiencing the redemption of their bodies, el espíritu de redención entra en sus cuerpos, that creation can be set free from its bondage to corruption. que la creación puede ser libre de su atadura a la corrupción. It's only when there's a royal priesthood of all believers Es solamente cuando hay un sacerdocio real de verdaderos that creyentes human beings can mediate God's blessing properly to the rest of que creation. los portadores de la imagen pueden mediar la bendición de Dios para la creación, el resto de la creación. Just the way it is. Esa es la manera que es. How God has designed the cosmos. Es como Dios ha diseñado el cosmos. Everything suffers together. Todo sufre junto, Everything is glorified together. todo es glorificado That's junto. why the rest of creation is waiting Por eso es que el resto de la creación está esperando until we get our act together. hasta que nosotros hagamos nuestro acto correctamente, que juntemos bien las cosas. Or more accurately, until God acts finally on us. O más exactamente, cuando Dios finalmente actúe sobre nosotros. And this brings me to the final thing under this heading, Y esto nos lleva a la cuestión final bajo este encabezado, which is the question of hope. lo cual es la cuestión de esperanza. The biblical view of the human being El punto de vista cristiano, bíblico del ser humano, is that we are fallen, es que somos caídos, we're saved in Christ, somos salvos en Cristo and therefore we are hopeful. y por lo tanto tenemos esperanza. If you ask, which kind of story is our biblical story? Si te preguntas qué tipo de historia es nuestra historia bíblica, It is an optimistic story. es una historia optimista, It's not a tragedy. no es una tragedia. In the old-fashioned sense of the word, it is a comedy. En el sentido antiguo de la palabra, es una comedia. I don't mean by that it's a bundle of laughs, No quiero decir con esto que sea un montón de risas, but in literature, a tragedy is something that may begin, quite well, pero en la literatura una tragedia es algo que puede empezar muy bien and it may reach a high point, y puede llegar a alcanzar un punto alto, but tragedies always end badly. pero las tragedias siempre terminan mal. It's the letter U upside down. Te lleva hacia arriba y luego cae.
A comedy, Una comedia, as in Shakespeare's comedies, como en las comedias de Shakespeare, may well begin badly, podrían empezar mal, may well reach a tremendous depth, podrían llegar a una profundidad tremenda, but you always have a happy ending, pero siempre tienes un final right? feliz. It's a letter U the correct way up. O sea, y es una letra U de la manera correcta hacia arriba. The biblical story is a comedy, not a tragedy. La historia bíblica es una comedia, no una tragedia. I don't mean by this anything like the forced cheerfulness No quiero decir con esto que como la alegría forzada, of the ending to a rather well-known movie, como el final de una película muy bien conocida, which I do not recommend, la cual no recomiendo, but I'm going to tell you about the ending, pero le voy a decir del final. in which this movie is called Life of Brian. Esta película se llama La vida de Brian, Very controversial back in muy the day, controversial a propósito, because it has a character that kind of mirrors the life of Jesus. porque tiene un personaje que medio imita la vida de Cristo. Monty Python kind Monty of. Python es un actor inglés. At the end, on the cross, Al final en la cruz, Brian Brian begins to sing a song empieza a cantar una canción because he has no hope of resurrection. porque ya no tiene esperanza de resurrección. The song he sings is, La canción que canta es always look on the bright side of life, siempre ve el lado amable o brillante de la vida, which is a deeply inadequate response to his predicament. que es una respuesta muy inadecuada a su predicamento. It's not a true comedy. No es una verdadera comedia. In a true comedy, the story actually ends happily. En una verdadera comedia la historia termina felizmente. And all true comedy Y toda comedia verdadera is grounded in the fact that there is in the end such a thing as the resurrection of the dead. termina en el hecho que al final hay algo así como la resurrección de los muertos. Happy endings in every story Los finales felices en cada historia are really only plausible because a happy ending in general has already been scripted. son posibles porque un final feliz en general ya ha sido escrito. As one medieval mystic once wrote, Como un místico medieval una vez escribió, all shall be well, and all shall be well, and all manner of things shall be well. todo estará bien y todo estará bien y todo tipo de cosas estarán bien. How did she know this? ¿Cómo sabía esto? Well, because she knew the biblical narrative. Porque ella conocía la narrativa bíblica. This final ending is inevitably happy Este final es inevitablemente feliz. and let me tell you why it's inevitable. Y permítanme decirle por qué es inevitable. There only is one God. Porque solo hay un Dios. In the end, there's Al final- no serious enemies. No hay enemigos serios. And because there's one God, Y porque hay un Dios, and because the God we're talking about is in fact good, y porque el Dios del que estamos hablando es de hecho bueno, we are guaranteed a happy ending. se nos garantiza un final feliz. That's the reality. Esa es la realidad. The Apostle Paul talks about this. El apóstol Pablo habla acerca de esto. If God is for us, Si Dios es con nosotros, who can be against us? ¿quién puede estar en contra de nosotros? And then he gives a long list of things that Luego- might interfere, Él nos da una larga lista de cosas que podrían interferir, like death or angels or rulers or Como- whatever. muerte o ángeles o principados o lo que sea. And he says, nothing, Y él dice, nada, none of that ninguna de esas cosas will be able to separate us from the love of God podrá separar del amor de in Dios. Christ Jesus our Lord. En Cristo Jesús nuestro Señor. It's a good story, right? Es una buena historia, ¿verdad? It's a good story we're caught up in here. Es una buena historia en la que estamos aquí metidos. And one of the implications of all of this Y una de las implicaciones de todo esto is that we must be careful es que tenemos que tener cuidado not to overemphasize the fallenness of things de no sobreenfatizar la caída de las and to cosas underestimate the goodness of things. y subestimar lo bueno, la bondad de las cosas. Some strands of Christian theology have not done well on this. Algunas ramas de la teología cristiana no les ha ido bien en esto, no lo han hecho bien. I grew up in such a religious culture Yo crecí en tal cultura religiosa, where the level of pessimism about everything was donde el nivel astonishing. en donde el nivel de pesimismo acerca de todo era sorprendente. Negativity about the present world. Negatividad acerca del mundo presente.
and only ever negativity, y solamente negatividad. not least when it comes to our own human condition. No, y por supuesto también en lo que tiene que ver con nuestra condición humana. I've developed some wording about this theological condition. Desarrollé algunas palabras acerca de esta condición teológica. I call this way of looking at the world worm theology, Le llamo esta manera de ver el mundo como la teología de los gusanos, borrowing my language from Psalm 22. tomando prestado el lenguaje del Salmo 22. I am a worm and not a man. Soy un gusano y no un hombre. I am a worm and not a man. Soy un gusano y no un hombre. And I swear to you folks that when I was growing up, Y les juro, amigos, que cuando estaba creciendo, you got to wondering what the point of getting up out of your bed in the morning was. llegabas al punto de preguntarte para qué te levantas de la cama cada mañana. Because in the theology I was taught, Porque la teología que me fue enseñada, all you could ever achieve by getting up from your bed todo lo que podrías lograr al levantarte de tu cama, was to add to the sin and suffering of the world that day. era agregar al sufrimiento y el pecado del mundo ese día. That's just not biblical. Eso no es bíblico. The guy who thinks he's a worm La persona que piensa que es un gusano, only thinks he's a worm because he's suffering. solamente piensa que es un gusano porque está sufriendo. What he says here is not true. Lo que está diciendo aquí no es cierto. He is in fact a man and not a worm. De hecho, es un hombre y no un gusano. But because he's being persecuted in Psalm 22, Pero porque él ha sido perseguido en el Salmo 22, because he's cut off from human community, Porque él- interestingly, porque él está cortado de la comunidad humana, interesantemente, he's suffering, está sufriendo, he feels less than human. él se siente menos que humano. And we can also feel that way. Y también podemos sentirnos de esa manera. Psalm 22 was written El Salmo 22 fue escrito to help us to process all of that para ayudarnos a procesar todo eso and to come out the other end. y para salir desde al otro lado. And if you read Psalm 22, Y si lees el Salmo 22, you will see that it ends gloriously. verás que termina gloriosamente. In reality, this man and all of us, En realidad, este hombre y todos nosotros, always at every point of our lives, siempre en todo punto de nuestras vidas, we are image bearers of the living God. somos portadores de la imagen del Dios viviente, We live under God's care vivimos bajo el cuidado de Dios, in a good world which is also unfortunately fallen, en un buen mundo que también desafortunadamente está caído, but a world that's destined for a glorious future. pero un mundo que está destinado a un futuro glorioso. But sometimes we can lose the plot of our own Christian narrative. A veces podemos perder la trama de nuestra propia narrativa cristiana. We end up living only in the middle of the story. Nos quedamos viviendo solamente en medio de la historia. We forget the beginning, Se nos olvida el final, el principio, perdón. we forget the Se end, nos olvida el final. and we lose sight Perdemos de vista of who we are. quiénes somos. The fall La caída for the Christian para el cristiano does not define the human person. no define al ser humano. Even though it presents serious challenges to us, Aunque presenta retos muy serios a nosotros, when we are thinking biblically, cuando estamos pensando bíblicamente, and even if everyone around is a pessimist, y aun si todos los de alrededor son pesimistas, if we are biblical people, si somos personas bíblicas, we ought to be optimistic, hopeful creatures. debemos ser unas criaturas optimistas llenos de esperanza. The prophets talk about this first of all. Los profetas hablan de esto primero que nada. The apostles go on to say a lot more about it. Los apóstoles van y dicen mucho más acerca de esto. Our whole biblical vision Toda nuestra visión bíblica anticipates the healing of all of those broken relationships. anticipa la sanidad de todas esas relaciones Our quebrantadas. relationship with God, Nuestra relación con Dios, with each other, con unos con otros, with the rest of con el creation. resto de la creación. Personal matter has a glorious future. Los asuntos personales tienen un glorioso futuro. So let's draw together all the threads of this, Así que juntemos todos los hilos de esto, all the threads of the entire evening. todos los hilos de toda la tarde, la noche. What is a human being? ¿Qué es un ser humano? You and I are personal matter. Tú y yo somos materia personal. We share in common with other creatures Compartimos en común con otras criaturas that one personal God ese Dios único personal created us with intentionality. nos creó con intencionalidad.
We are irreducibly material creatures Somos también criaturas materiales into whom God has breathed the breath of life. en las cuales Dios ha soplado el aliento de vida. We are similar to other creatures. Somos similares a otras criaturas, We're also radically different pero from other también creatures. radicalmente diferentes a otras criaturas. We are like God, Somos como Dios, highly exalted, altamente exaltados, beautiful creatures, hermosas criaturas, capable of appreciating God, the beauty of God's world. capaces de admirar la belleza del mundo de Dios. We are male and female, Somos varones y both hembras, fully and equally image bearers of God. ambos totalmente e igualmente portadores de la imagen de Dios. Our task together Nuestra tarea juntos to rule over and look after es gobernar y cuidar God's sacred, beautiful creation la sagrada y hermosa creación de Dios in right relationship with en God, una relación correcta con Dios, with each other, unos con otros and with other y creatures. con otras criaturas. We are compromised by evil. Estamos siendo comprometidos o metidos entre dos fuegos por el mal, We fail. fallamos, All creation suffers as a result. toda la creación sufre como resultado de ello, But mercifully, God is good. pero misericordiosamente Dios es bueno, God is committed to saving his creation. Dios está comprometido a salvar a su creación, God has acted decisively in Christ to do so, Dios ha actuado decisivamente en Cristo para hacer esto and we ought to be hopeful creatures. y debemos ser criaturas llenas de esperanza. That is what I take to be the truth of the biblical account of being human. Eso es lo que yo entiendo como ser el relato bíblico de ser humano. Well, what does it mean? ¿Pero qué significa? Well, let me tell you a few initial things that it means as we come to a close. Permítame decir unas pocas de cosas iniciales de lo que significa mientras llegamos a la conclusión. The main thing is that although everything I've said I believe to be true, El punto principal es que aunque todo lo que he dicho creo que es cierto, the biggest challenge is to make it true for us, el verdadero reto es hacerlo real para nosotros. to actually take it in and make it our own truth, De hecho, tomarlo hacia adentro de nosotros y hacerlo nuestra propia verdad. to make it a personal matter for us. Hacerlo un asunto personal para nosotros. I mean, we ought to know it's the smart thing to do Deberíamos saber que esto es algo inteligente que hacer, because this is the rock solid truth porque esta es una verdad sólida como la roca, that will survive long after the waves of culture have washed over and gone back again. que va a sobrevivir mucho más allá cuando las olas de la cultura vengan y vuelvan a irse. All of this is what will turn out to be true. Todo esto es lo que va a resultar ser verdad. So let me just say a few things about this. Así que permítanme decir unas pocas de cosas acerca de esto. What this means for us, Lo que esto significa para nosotros, I've got 3 headings only, and they're short. yo tengo 3 encabezados solamente y son cortitos. That we need to embrace this vision as a whole and not in part. Que necesitamos aceptar esta visión de la humanidad como un todo y no como una parte. It will not do to pick and mix. No va a resultar o va a salir bien si agarras y escoges un pedacito de aquí y de allá. We cannot have a high view of the human person as an image bearer No podemos tener una visión correcta del ser humano como portador de la imagen without the responsibilities given to us as image bearers. sin las responsabilidades que nos son dadas como portadores de la imagen. We cannot have dominion without priesthood No podemos tener dominio sin el sacerdocio because we kind of like ruling more than we like caring. porque no nos puede gustar más el gobernar que de lo que nos gusta cuidar. We cannot have the resurrection of the body in the next life No podemos tener la resurrección del cuerpo en la próxima vida without the honoring of God in our bodies in the current one. sin tener el honrar a Dios en nuestros cuerpos en la vida actual, Just because we like the idea of living forever, solo porque nos gusta la imagen de vivir, la idea de vivir por siempre, but we're not so keen on living under God's rule. pero no estamos muy dispuestos a vivir bajo el reino de Dios. Picking and choosing, Escoger y decidir qué. installing ourselves as the ultimate authority in our lives Instalarnos a nosotros mismos como la máxima autoridad de nuestras vidas, rather than submitting to the authority of en vez Christ. de someternos a la autoridad de Cristo. This is a very important thing to say at the moment Esto es algo muy importante de decir en este momento, because pick and mix Christianity is everywhere. porque el cristianismo de escoger aquí esto y lo otro está por todos lados. This and not that. Esto y aquello no. But it's very problematic. Pero es muy problemático. It's incompatible with living under the lordship of Christ. Es incompatible con vivir bajo el señorío de Cristo. So we need to embrace this vision as a whole. Así que necesitamos recibir esta Second, imagen como todo.
We need to embrace it as whole persons. Y segundo, necesitamos recibirlo como personas completas. Biblical Christianity El cristianismo bíblico is not about what's happening in our hearts rather than our heads. no se trata de lo que está pasando en nuestro corazón en vez de nuestra cabeza. It's not about what's happening in our souls rather than our bodies. No es lo que pasa en nuestras almas en vez de nuestros cuerpos. It's not about what's happening in our spirits and not our imaginations. No es lo que pasa en nuestros espíritus, sino en nuestras imaginaciones. God has created us as whole beings. Dios nos ha creado como seres completos. It's as whole beings that we are called to love Him Y es como seres completos que somos llamados a amarle. with all of our heart and soul and mind and strength, Con toda right? nuestra mente, corazón y alma y cuerpo, fuerza. Biblical faith doesn't know anything about La fe bíblica no sabe nada acerca de having Jesus in my heart but not in my head, for de example. tener a Cristo en mi corazón, pero no en mi cabeza, por ejemplo. All such dichotomies have to be rejected. Todas estas dicotomías tienen que ser rechazadas. God addresses us in the gospel as whole persons. Dios se dirige a nosotros en los evangelios como personas completas. It's as whole persons that we need to respond. Es como personas completas que necesitamos responder. And the final thing, Y la cosa final. it's not just a matter of right thinking, No solamente es un asunto de pensar correctamente, it's a matter of right living. es un asunto de vivir correctamente. Whether we feel like it or not, Ya sea que sintamos las ganas o no, whether indeed we feel like a worm and not a human, ya sea que nos sintamos como gusanos y no como humanos, we have to commit to living it out. tenemos que comprometernos a vivirlo. And even when our thinking is troubled, Y aun cuando nuestro pensamiento keeping on problemas. following Christ anyway. debemos que continuar siguiendo a Cristo de todas maneras. And what the Bible proposes to us is Y lo que nos propone la Biblia a nosotros es that no matter how we feel, que no importa cómo nos sintamos, as we follow Christ, mientras seguimos a Cristo, our feelings will be transformed, nuestros sentimientos serán transformados, our imaginations will be purified, nuestras imaginaciones serán purificadas, we will grow up in every way into Christ. creceremos de todas, grow up in every way to what? We will grow up in every way into Christ. Y creceremos de todas las maneras a Cristo. You can put it this way. Lo puedes poner de esta manera. We are, all of us, I think, recovering heretics. Yo creo que todos los de aquí somos herejes que nos estamos recuperando, reformando. That is to say that we, all of us, only have a partial grasp of the whole truth. Y yo creo que esto quiere decir que todos tenemos solamente una parte parcial de toda la verdad. As we consider ourselves, we also begin to see that there are problems. Mientras nos volteamos a ver nosotros, también podemos empezar a ver que hay problemas. And biblical faith says that, as with recovering alcoholics, Y la fe bíblica dice que como los alcohólicos que en recuperación, there's a 10-step program. hay un programa de 10 pasos. It involves step after step after step following Christ Involucra paso tras paso siguiendo a Cristo. and seeking to do what the Apostle Paul tells the Roman Christians, Y buscar hacer lo que el apóstol Pablo le dice a los cristianos romanos. to present your bodies as a living sacrifice, De presentar tus cuerpos como un sacrificio vivo, holy and acceptable to God. santo y aceptable para Dios. Do not be conformed to this world. No seas conformado a este mundo, Be transformed by the renewal of your mind. sino transformado por la renovación de vuestra mente. Our minds need to be renewed, not just our hearts and our desires. Nuestra mente necesita ser renovada, no solamente nuestro corazón. That's not easy, Eso no es fácil, but it will be virtually impossible if we don't have a clear idea of what all the implications look like, pero sería virtualmente imposible si no tenemos idea de cómo se ven todas las implicaciones, because then we won't even be aiming for anything. porque entonces ni siquiera estaríamos apuntándole a nada. So what I'm going to talk about tomorrow Así que de lo que voy a hablar mañana is some of the implications of this way of thinking about humanness, es alguna de las implicaciones de esta forma de pensar en la humanidad, what they require of us, lo que requieren de nosotros, and also what some of the most powerful competing ideas of humanness are in the culture. y también cuáles son algunas de las ideas más fuertes que compiten en la cultura. If we understand what the alternatives are, Si entendemos cuáles son las alternativas, we will understand more clearly what our story requires of us. vas a entender más claramente lo que nuestra historia requiere de nosotros.
So that's what we'll be doing tomorrow. Así que eso es lo que haremos mañana. Okay. Muy bien.